Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden súper bien. Y venimos con otro video, reacción en el canal. Hace un par de días hice alguno. Y vamos a volver con Metallica. Metallica con estos singles que está sacando. Como hicimos el Deluxe Eterna la otra vez, se los dejo por acá. Con el nuevo loguito así, amarillo y negro, que está buenísimo. Vamos a ver este tema que sacó hace un par de días también, que se llama Screaming Suicide. Gritando suicidio, zarpado, ¿no? El título, impactante. Entonces, vamos a ver este nuevo material que están sacando, digamos, ellos, la banda. Y por supuesto ver producción, composición, letra, porque lo que vamos a ver es justamente el video que salió con letra hace un par de horas, 15 horas, algo así, porque el otro ya salió hace 5 días del tema, por lo menos en YouTube, pero dije, como yo iba a hacer la reacción al video en sí, pero digo, bueno, como salió el de la lyrics, el de la letra, vamos directamente a ver ese, entonces vamos ya más directo, otra vez directo, vamos a también analizar la letra, porque ahí mismo ya está escrito, entonces va a ser más fácil, y por supuesto el sonido y todo como siempre hacemos. El anterior tema fue bastante rockero, bastante metalero, pretty straightforward. Vamos a ver qué onda. Y bueno, a ver si nos sorprende Metallica como siempre. Vamos ahí. Ahí vamos. Yeah, buen riff. Screaming Suicide. Lyric video. Me lo va preparando. Me gusta el riff. Otro más. Le dan más. Ahí va. Todavía no, ojo. Ya es la tercera vez que me lo van preparando. Entonces ya estás así. Ahora sí. Qué bien que suena el bombo. Bien acolchonado y todo. Este sería el riff principal. Ahí va. Claim your dream. Patch the broken sky. Craving dopamine. Más. Bueno, vamos a cortar. Bueno, igual la idea era el estribillo, pero como que obviamente el verso se silencia un poco más, pero va con los palm-mute a full para darle espacio a la voz, como siempre decimos, ¿no? Y la batería súper sólida también, el bajo también levantando. Filosísimo, el bombo, me encanta cómo suena, el sonido de la producción es espectacular. Y por ahora letra vemos You Should Just Give Up, Patch the Broken Sky, Never Give... No cedas con los sueños, ¿no? Como que también pelea, ¿no? Rebeldía, eso siempre lo que hablan ellos me encanta. Precoro, ¿no? Más pesado. Escucha bien, pero el eso esto es como que cae. Remember you're to blame. Ahí vuelve el riff del principio. Bueno, vamos a analizar un poco esto. Precoro es mucho más pesado. Tiene notas más, como más oscuras. Tiene alguna escala cromática ahí para darle justamente ese sonido. Porque el precoro es como que te da un poco de tensión para el estribillo. Eso está buenísimo. Y luego, el estribillo es distinto. No es como el típico estribo que son una progresión de acordes, ¿no? Que generalmente suele ser levantador y chord. Esto es como más cortado. Y ellos suelen hacer así. ¿Y saben lo que me hizo acordar del tema Cyanide? Porque incluso la última palabra, Suicide, Cyanide, pega. Del disco Death Magnetic, acuérdense, no me acuerdo qué número de tema era, como por el medio, pero hace como que en estribillo, Cyanide, o algo así, ahora no me acuerdo, pero hacen esos cortes, es como un estribillo que no parece que es una parte resolutiva, sino que es como algo, no sé cómo decirlo, como algo más serio y algo para prestar atención, pero en sentido de que te atrapa más que te libera, ¿no? Generalmente el estribillo te libera y dale, y ¿entendés? Y ahí cantás. Pero bueno, esto es distinto y me hace acordar ese tema, acuérdense. Ahora vuelve el riff de la intro. Está bueno, bien rockero, ¿no? Al final.
Hay un solo ya. Al toque, ya empezamos. Guagua. También bien rockero, ¿no? Es como una combinación de heavy y rockero, un hard rock. Bueno, es metal, pero no se va tan podrido, así que está bueno. Ahí el verso. Spirit like the way. Más muerto que vivo. You're good enough, te preguntas tú mismo, ¿no? Me gusta la letra, ¿no? El verso es bastante más claro, ¿no? Escuchas una voz que te whisper, que te da un susurro. Eres bueno, suficiente. O sea, también por ahí puede referirse a uno mismo, ¿no? Enfrentándose no solo al mundo y a la rebeldía, sino que never give you up. Entonces, está bueno, como una lucha. A ver, vamos. De nuevo, el precoro. Mejor escucha bien, eso es bueno. Bien, esto es más pesado, más. Bueno, como que lo cortan. Y más riff hay, más que un coro abierto. Cyanide. Mi nombre es Suicidio. De nuevo la intro, ¿no? Acá de nuevo corta. Las partes fueron parecidas a la primera parte. Hubo el solito ahí en el medio. Pero vuelve al riff del inicio, cuando hace el freno. Porque tanta intro que hubo la intro primera con el primer riff, después el riff solo, frenado, y acá lo repitieron. Con el hi-hat ahí. Y la intro completa. Ahí va. Otro solo. Pentatónica, ¿no? Es bastante con un ritmo, ¿no? Acá es, bueno. Espera, el solo está buenísimo, es simple. Como que repite patrones. Pero bueno, es una forma también de darle, bueno, es bastante rockero, pero de darle como una identidad ahí y no hacer un solo totalmente, bueno, con notas individuales y distinto. Que bueno, depende de la ocasión, pero este queda bien, bastante rockero, repetitivo, pero esas partes afirman, es como si fuera una voz extra cantando, le da un espacio y ya van dos solos. Y después canta como un estilo de verso, pero no se toca como el verso, no es un riff así cerrado con palm mutes, sino que es un poco más abierto y algunas variaciones. Entonces puede ser una especie de puente, acordate. Y otro solo, tercer solo. El mismo estilo, así rockero que repite. Esos cortes están buenos. Bajadita. Esto es como un break. Mirá, escuché los toms. Está bueno, va calentando, ¿no? Después de todo el solo y el lío. Me va. Otro riff. Cyanide. ¿Qué te digo? Parecido. Es como el puente. Espera, vamos a hacer una pausa. Entonces volvió otro solo rockero con patrones parecidos, no lo mismo, pero del mismo estilo. Después cantó esa parte hablada. Ellos hacen, bueno, James hace mucho, ¿no? Esos breaks. Bueno, el break que empezó con los toms y otro riff distinto. Es súper original. Y además él después cantando hablado, o sea, es otra parte además. Y ahora viene al estribillo, pero es como el post, la segunda parte. No, el pre-estribillo. Esta es la última parte. Dale, y ahí. Mirá cómo lo termina.
ahí el outro, vamos. Está bueno. Otra vez canta. Pero es otra parte. Otro solo, bueno, 4. Pero es como un... Pero vamos a frenar un poco, me vuelvo loco. ¿Cuántas partes hay ya? Un montón. Hizo otro verso que era sobre un... Como si fuera el puente. Hizo como repetir el puente. Y después hizo el preestribillo. Y después el estribillo, pero la parte final. Cuando se taca un... Otro solo. Ay, lo corté muy pronto. Bueno, ahí está. Lo corté justo antes del final. Creo que sigue ahí. No, bueno, está. El loguito me encanta. Entonces, ¿qué hay que para pensar? No, un montón de estructura. Y es bastante distinto al otro. Lux Eterna, me acuerdo que era bastante pretty straightforward. O sea, para adelante. Intro, verso, estribillo, solo, intro, verso, estribillo, solo, un outro y ya está. Pero este tiene un montón de cosas. Tiene la intro que es como, se compone de 3 partes, que tiene el riff primero, el riff solo, todos juntos después. Luego el verso, que da con el riff más muteado para que la voz salga. Y todos los instrumentos también acompañan. El preestribillo, que es más pesado, con otros riffs otras notas más dark, más oscuras. Y el estribo, que es como cortado. Ese estribo que yo les decía, que no es tan liberado, sino cortado, como el de Cyanide. Así que escuchen Cyanide, a ver si encuentran alguna similitud. Después otro solo. Después de nuevo la estructura, verso, precoro y estribillo. Después otro solo. Ahí ya van como 2. Después el puente, que canta otra parte de la letra, que está bueno, sigue con la temática, y lo canta sobre un riff parecido, pero un poco más abierto que el verso. Entonces ven cómo le da mucho color y dinamismo a la misma canción, y son 5 minutos 30, no son los 8 de Metallica, pero igual te tiene atento porque es creativa. Y después de ese puente... va el break me encanta, con los toms. Ven cómo cambia también la batería, cambia el movimiento. Es como si estuvieras haciendo ejercicio, vas caminando, corriendo, saltando. Bueno, la música es lo mismo. La guitarra también siempre, bueno, principal, obviamente, haciendo los riffs. Y el solito después, bueno, y él que canta que habla, hace como la voz hablada, como Enter Sandman. Take my soul to take, no me acuerdo lo que dice Enter Sandman. Esa parte hablada también le da otra parte. ¿Ya cuántas van? Un montón. Después otro solo. Y después otra, creo que repite otra vez el puente. Y luego va el precoro oscuro. O sea, ahí repiten. Y va el estribillo para la última parte. Cuando se taca, cuando lo va a cortar. Entonces, ese estilo de estribillo te define más. Y bueno. Pero miren lo que es, ¿no? Metallica es siempre así. Originales, muchas partes, dinámico. Es de todo. Eso me encanta. Eso la verdad que me gusta. Sí, muchachos, espero que hayan disfrutado. Escúchenlo bien y bueno, díganme qué les parece. Esto sí, siempre Metallica, producción espectacular. El bombo suena hermoso, la guitarra prolija, la voz bien centrada, clara, el bajo súper sólido también. Y la composición, como les digo, millones de partes, arreglos que hacen una canción de muchas cosas, algo que se disfruta igual. Así que está buenísimo. Como siempre, me gusta mucho escucharlo. Así que... si les gustó la reacción, dejen like, muchachos, comenten qué les parece el tema. Nada, si coinciden o qué pueden agregar, qué quieren agregar. Y suscríbanse si aún no lo están para más reacciones, covers y originales en mi canal. Acuérdense que ya somos 300 y pico, vamos a 500, vamos a 1000. Acordate. Así que bueno, gracias por todo. Chicos, bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.